La acción cambiaria de regreso dijimos que podía ser a término o anticipada. Vimos recién las características de las acciones de regreso en general y ahora vemos la acción de regreso a término, que está regulada en el artículo 46, primera parte, y artículo 47, inciso A, del Decreto Ley 5.965. Estas acciones se ejercen al vencimiento por falta de pago o falta de aceptación y requiere el protesto por falta de aceptación o pago. Reitero, en principio es imprescindible contar con protesto, salvo que se haya eximido el protesto por la cláusula sin protesto que permite la propia legislación. Esta acción se promueve tanto por el portador legitimado como por el obligado que pagó e intenta reembolsarse. El plazo de prescripción de esta acción es 1 año. Tenemos la acción cambiaria de regreso anticipada, que está obviamente, como lo dice el título, es una acción de regreso que se promueve antes del vencimiento. Lo permite el artículo 46, inciso segunda parte, y el artículo 47, inciso B, aluden a esta acción. Y es la acción que tiene el portador ante las circunstancias que se prevén en el artículo 47 y que son las siguientes. Es cuando, por ejemplo, el girado no acepta total o parcialmente la letra. Por lo tanto, si el girado no acepta la letra, carece de sentido que el portador tenga que esperar hasta el momento del vencimiento para poder requerir el pago. Así que la falta de aceptación total o parcial habilita al librador a promover la acción de regreso anticipada contra el librador, endosantes y avalistas. No podría promoverse la acción de regreso anticipada contra el librador si, por ejemplo, la letra hubiese sido librada con la cláusula sin garantía de aceptación. La cláusula sin garantía de aceptación exime al librador de la garantía de pago, perdón, de la garantía de aceptación. ¿Qué significa esto? Que si el girado no acepta, no podrá el portador accionar anticipadamente contra el librador. Ustedes recuerdan que la aceptación es un acto voluntario, es optativa, es facultativa la aceptación, salvo en determinados supuestos donde se exige o es imprescindible presentar el título para su aceptación, donde en esos casos no podría el deudor el librador liberarse de esta garantía. Los casos donde el librador, los casos donde es necesario presentar el título para su aceptación es cuando, por ejemplo, la letra se libró con un plazo de vencimiento que se cuenta a partir de tantos días vistas. Entonces, y se hubiese indicado, por ejemplo, una fecha hasta la cual el título debería ser presentado para su aceptación. Entonces, como hay un vencimiento relativo, es imprescindible, para saber cuándo se produce el vencimiento, presentar el título para su aceptación. Así que la falta de aceptación total o parcial habilita al portador a promover la acción de cobro anticipado. Otra posibilidad, otra circunstancia que autoriza la acción de cobro anticipada es el concurso del girado, haya o no aceptado. Acá, cuando hablamos del concurso,
estamos hablando del concurso del girado, sea el concurso preventivo o la quiebra del girado. La ley habla de concurso, pero tanto la doctrina como la jurisprudencia refieren a esto como procesos concursal. Y el proceso concursal, o los procesos concursales pueden ser tanto concurso preventivo como la quiebra. También se considera un proceso concursal es la sucesión. Así que el concurso preventivo o quiebra del girado habilita al cobro anticipado o a la acción de cobro de regreso anticipada. ¿Por qué el concurso preventivo o quiebra genera esta situación? Y porque el concurso preventivo o quiebra obliga a todos los acreedores del girado o del deudor de causa o título anterior a tener que presentarse a verificar su crédito en el concurso preventivo o quiebra. De allí que si esto no fuese así, no podrían los acreedores intentar verificar su crédito hasta que se produjera el vencimiento. Por lo tanto, para que los acreedores no se encuentren en esa imposibilidad material, la ley expresamente prevé que el portador del título, el acreedor, podrá ejercer la acción de regreso anticipada cuando se da el concurso del girado, haya o no mediado aceptación. La cesación de pagos del girado también es otra causal que autoriza a la acción cambiaria de regreso. El artículo 47, inciso B2, prevé que esa cesación de pago pudo haber sido no declarada judicialmente. Como ustedes van a ver cuando estudien concursos y quiebras, la cesación de pagos, a diferencia de la insolvencia, es un estado de impotencia patrimonial que le impide al acreedor hacer frente a sus obligaciones con el flujo normal de sus negocios o de sus fondos. Por lo tanto, se encuentra en una situación de impotencia financiera para atender el cumplimiento de sus obligaciones. Claro, en el caso del concurso preventivo o quiebra, esa cesación de pagos se termina comprobando en el proceso. Pero acá habla de cesación de pagos aunque no mediare declaración judicial. Por lo tanto, si el portador de una letra de cambio tiene conocimiento y tiene pruebas que acrediten que el girado está en situación de cesación de pagos, en una situación de impotencia para poder cumplir normalmente sus obligaciones, y en este caso para poder cumplir con el pago de una letra de cambio a término, en estos casos, debidamente comprobadas estas circunstancias, va a poder promover la acción de cobro anticipada, pero para hacerlo va a tener que acompañar los elementos que acrediten esa situación, lo cual va a ser de interpretación muy estricta, y de esos elementos van a tener que salir, digamos, va a tener que surgir convicción suficiente de que ese estado de impotencia patrimonial, de cesación de pago, es un estado objetivo, comprobado de manera fehaciente. No bastará con cualquier incumplimiento del girado para considerarlo en cesación de pagos. Así que esto es interpretación estricta y restrictiva. Otra circunstancia es cuando resulta infructuoso el embargo de bienes del girado. En este caso, ya estamos viendo que esto, a diferencia del supuesto anterior de cesación de pagos, la imposibilidad de embargo de bienes del girado estarían demostrando que estamos ante un estado de supuesta insolvencia del deudor girado. Por lo tanto, en este caso, la ley permite al portador no tener que esperar hasta el momento del vencimiento para intentar cobrar una deuda que no la va a poder cobrar por el estado de situación patrimonial del girado,
Por lo tanto, se le permite promover la acción de regreso anticipado antes del vencimiento. Pero, al igual que en el caso de la cesación de pagos, también deberá el portador, quien ejerza la acción, acreditar de manera contundente, fehaciente, con elementos objetivos, la existencia de ese estado de impotencia patrimonial o de imposibilidad de embargo de bienes o de imposibilidad cierta de que el deudor no va a cumplir con su obligación al momento del vencimiento. Ejemplo, tal vez tenga antecedentes de juicios en trámites, donde aparezcan algún acreedor intentando embargar bienes y que no resulta posible, o la existencia de embargos sobre bienes que superan la responsabilidad patrimonial del deudor, o la existencia de inhibición general de bienes ordenada en algún juicio en trámite que es de público conocimiento. Bueno, todos estos antecedentes va a tener que acompañarlos el portador legitimado que intente promover la acción de regreso antes del vencimiento. El concurso preventivo del librador de una letra de cambio no aceptable también permite la acción de regreso anticipada. Recuerdan ustedes que en la acción, en las letras de cambio no aceptables o libradas con la cláusula sin garantía de aceptación, el librador solamente garantiza el pago y que la cláusula sin garantía de aceptación impide promover la acción de regreso anticipada contra el librador por falta de aceptación. Pero, si el librador se concursa, si el librador de una letra de cambio no aceptable se concursa, entonces el portador legitimado queda habilitado para promover la acción de regreso anticipada. Ahora, esta acción de regreso no es otra, esta acción de regreso, en el caso del concurso del librador, sería la demanda de verificación en el concurso preventivo del deudor. ¿Por qué? Porque si se trata de un librador que emitió una letra de cambio antes de la presentación en concurso preventivo, no podrá el portador promover acciones individuales de cobro contra este librador porque estamos ante un crédito o una deuda de causa anterior a la presentación en concurso y por lo tanto los acreedores de causa anterior a la presentación en concurso preventivo del deudor están obligados a presentarse a verificar sus créditos en el concurso preventivo o quiebra. No pueden ejercer acciones individuales. Así que estos son los supuestos, los casos en que queda expedita la acción cambiaria de regreso anticipada. El plazo, en este caso, el plazo para promover la acción cambiaria de regreso anticipada, el plazo de prescripción es de 1 año y se computa, en este caso, desde el momento en que se da alguna de estas circunstancias o que se han podido comprobar algunas de estas circunstancias. Hay una hipótesis de acción de cobro anticipada que se da en el cheque. Por ejemplo, en el cheque de pago diferido, que es susceptible de ser registrado, cuando el cheque de pago diferido se presenta para su registración y la registración se rechaza, esto habilita al portador del cheque a poder ejercer las acciones cambiarias que derivan del cheque de manera anticipada sin necesidad de esperar a la fecha de vencimiento previsto en el cheque de pago diferido. Esa posibilidad de anticipar la acción cambiaria, al igual que en la letra de cambio, se funda en la necesidad
de evitar tener que esperar el plazo del vencimiento ante un título que se sabe de antemano que no va a poder ser cumplido o atendido por parte del obligado cambiario. Acciones extracambiarias. ¿Alguna consulta sobre lo que hemos venido hablando? Hola. Por ahora. No, profe. Profe, aguarde. Usted dijo que el cheque es rechazado ¿de dónde? ¿Del sistema de inscripción? ¿Cómo dijo? Di como ejemplo que hay otro título. Esperen. Ahí estamos. Les di como ejemplo otro título que da la posibilidad de promover la acción cambiaria anticipada, que es el cheque de pago diferido. Los cheques de pago diferidos son cheques donde el plazo, no son cheques pagables a la vista, sino que hay un plazo para el pago del cheque. Esos cheques pueden ser presentados para su registración. La registración es un procedimiento por el cual el cheque se presenta en un banco para ser registrado. Y el banco lo registra si el cheque contiene todos los requisitos esenciales. Si hay algún vicio o defecto o algún otro impedimento que impida la registración entonces se rechaza. Ese rechazo de registración habilita al portador del cheque a promover la acción de cobro de manera anticipada sin necesidad de esperar al vencimiento del plazo previsto en el cheque. ¿Por qué? Porque se sabe de antemano que ese cheque, cuando se presenta el cobro, no va a ser pagado debido al defecto formal que motiva el rechazo de la registración. Entonces, por razones de economía, lo que se hace es facilitarle al acreedor, al portador, promover la acción de regreso acción cambiaria, retiro lo de regreso, la acción cambiaria, sin necesidad de esperar al vencimiento. ¿Bien? ¿Está claro? Perfecto. Bien. Ahora vamos a ver las acciones extracambiarias. Nosotros, cuando hablamos de la creación de los títulos valores, dijimos que la creación de un título valor o su transmisión no provoca novación, es decir, no extingue el negocio jurídico subyacente, causal, el negocio jurídico base, por el cual el título valor se creó o se transmitió. También dijimos que en principio, salvo los casos de novación legal o convencional, la creación o transmisión no provoca novación. El artículo 1827 del Código Civil y Comercial actualmente receptó esta postura que se venía pregonando en materia de títulos valores, diciendo expresamente que no provoca novación. Otros títulos valores, algunas leyes, caso de la letra de cambio hipotecario, prevé que la creación provoca novación. Nosotros tenemos que la creación de una letra de cambio, pagaré, cheque, no provoca novación. Por lo tanto, al no haber novación, queda subsistente el negocio jurídico subyacente y las acciones causales que derivan del negocio subyacente. Si dimos como ejemplo un préstamo, una compraventa, por el cual se emitieron o transfirieron títulos valores, esas acciones causales quedan subsistentes. Por supuesto que una vez que se cumplan o se paguen esos títulos valores que se crearon o se transmitieron con motivo de esos negocios causales, ahí sí va a quedar extinguida la obligación causal y las acciones causales. ¿Por qué? Porque los títulos valores se crean pro solvendo, es decir, sujeto al buen fin de la cobranza. Por lo tanto, al no haber novación, tenemos que
las acciones cambiarias subsisten de manera paralela con las acciones causales. Por lo tanto, hasta acá nosotros habíamos visto las acciones cambiarias, la directa, la de regreso y la de reembolso. Pero están las acciones extracambiarias, que son aquellas que surgen del negocio causal subyacente. Y el artículo 61 del Decreto Ley 5.965 permite al portador de un título de valor promover las acciones causales siempre y cuando estas acciones causales no se hayan extinguido por novación convencional o legal, o por prescripción. Lo mismo el artículo 1827. Y hay otra acción extracambiaria que es la acción de enriquecimiento. La acción de enriquecimiento la prevé el artículo 62 del Decreto Ley 5.965 y se confiere esta acción al portador del título que ha perdido las acciones cambiarias y también la acción causal. Es decir, cuando el portador del título no tiene ninguna acción para promover con la finalidad de poder cobrar el título. Y es que no tiene esas acciones, sea porque se perdieron las acciones cambiarias, por ejemplo, por caducidad, o se perdieron las acciones cambiarias por prescripción, pero además se produjo la prescripción de la acción causal y por lo tanto no tiene acción causal. Entonces, cuando el portador de título no tiene acción causal ni tiene acción cambiaria, puede ejercer la acción de enriquecimiento que prevé el artículo 62 del Decreto Ley 5.965 del año 63. Esta acción de enriquecimiento tiene un plazo de prescripción de 1 año y que se computa desde el momento en que se perdió la acción cambiaria. Ese plazo de prescripción es de 1 año. Y el objeto de la acción de enriquecimiento, a diferencia de las acciones cambiarias, va a estar dado por el monto por el cual se benefició aquel obligado cambiario contra el cual se ejerce la acción de enriquecimiento. Es decir, no va a poder el acreedor que promueve la acción de enriquecimiento incluir todos los rubros e importes que el artículo 53 le permite al acreedor, como son capital, intereses, gastos, tasas, sino que acá está limitado al beneficio que obtuvo el obligado cambiario por haber emitido o transferido ese título. Y ese beneficio puede ser igual al monto de la letra, debería ser igual al monto de la letra, o puede ser inferior. Así que ese va a ser el monto y esta acción de enriquecimiento no se va a promover en el ámbito de un juicio ejecutivo, sino que se tendrá que promover en un juicio de conocimiento, que en el caso de Río Negro el juicio de conocimiento será ordinario. En otras jurisdicciones esta acción de enriquecimiento podría promoverse en juicio sumario si no excede el monto que prevén las leyes de procedimiento, y si no, en juicio ordinario. Pero sí, no será posible promoverla en un juicio ejecutivo. La acción causal, en cambio, tiene un plazo de prescripción que está determinado por el negocio jurídico que constituye ese negocio base. Si se trata de una compraventa, tendrá un plazo de prescripción, o el mutuo tiene otro plazo de prescripción. Hoy el plazo general de prescripción es de 5 años, 3 años en nuestro Código Civil. Hay relaciones cuyo plazo de prescripción es acciones que son de 1 año, ejemplo, las que derivan de los contratos de seguro. Entonces, esa acción causal se rige por la prescripción, la rige la ley que regula el negocio jurídico causal. Las acciones causales tienen un plazo de prescripción que no se rige ni por las leyes especiales
ni por otra norma que no sean las del Código Civil y Comercial y las propias del negocio jurídico por el cual se creó, transmitió el título. En las acciones, me había quedado sin comentar la acción cambiaria de reembolso. La acción cambiaria de reembolso está prevista en el artículo 53 y 96, segundo párrafo del decreto ley, y es la que ejerce aquel obligado cambiario que pagó el título. Es decir, endosante, avalista, es el que ejerce esta acción y tiene por objeto recuperar lo que él abonó, es decir, capital, intereses, gastos, etc. Esta acción cambiaria de reembolso es la que se promueve contra cualquier obligado de regreso. Contra el obligado directo es una acción directa, pero contra el obligado la acción de reembolso de la que estamos hablando es la que se ejerce contra el obligado de regreso. El obligado directo que paga no tiene acción de regreso porque él es el obligado principal. Por lo tanto, si paga, él libera a todos. Por lo tanto, mal puede tener una acción de regreso. Para ejercer la acción cambiaria de reembolso, como es una acción de regreso, se requiere también protesto. Pero el plazo de prescripción acá es más breve, es un plazo de prescripción de 6 meses. Y el plazo este se computa, según el artículo 93, segundo párrafo, desde el día en que el endosante pagó o del día que a aquel se le notificó la demanda. Y acá sí hay un inconveniente, porque este plazo es un plazo muy breve y que expone a los portadores, a los obligados que pagan, ante el riesgo de que se le prescriba la acción de reembolso. Fíjense ustedes que esos 6 meses son desde el día en que pagó o desde aquel en que se le notificó la demanda. El tema es que puede suceder que él pague después que se le notificó la demanda. Por lo tanto, hay que estar atento de que estos 6 meses no transcurran, por lo menos, desde aquel que se le notificó la demanda. ¿Y qué ocurre si recibe una notificación de demanda? Y lo que debería hacer es citarlo a juicio al resto de los obligados, o en su caso, emplazar a cada uno de los obligados cambiarios, anticipándole de la responsabilidad y emplazándolos para que concurran al pago, a cumplir con la obligación. Este emplazamiento tendría efecto suspensivo de la prescripción y evitaría correr el riesgo de la prescripción a los 6 meses. Dijimos que se requiere protesto y que el monto que se reclama por la acción de reembolso es todo lo que él abonó más todos los gastos e intereses. Incluso en la acción de reembolso podría incluir las costas judiciales, es decir, si este obligado cambiario fue demandado judicialmente, no tuvo posibilidad de consignar, no se le notificó tal vez de la existencia de la mora de los otros obligados y se vio expuesto a un juicio innecesario, podría incluir en la acción de reembolso el costo que le aparejó este juicio en el que fue innecesariamente demandado, pero a lo que tenía derecho el acreedor de poder accionar judicialmente. Por lo tanto, en ese reclamo se podrían incluir esos gastos o costas de ese proceso judicial. Bien, vamos a ver ahora antecedentes jurisprudenciales vinculados a las acciones cambiarias. Antes de pasar a este tema, quiero recordarles que la solidaridad cambiaria que rige en materia cambiaria no rige
en el caso de que sean varias las personas que han asumido una misma obligación en la letra de cambio. Recuerdan ustedes que el artículo 51 hace a todos los que firman solidariamente responsables, pero el artículo 59 del Decreto Ley 5.965 expresamente establece que entre los que han asumido una misma obligación en la letra de cambio, no existe acción cambiaria y sus relaciones se rigen por las disposiciones relativas a las obligaciones solidarias. De allí que todo lo que hemos dicho de acciones cambiarias van a poder ser promovidos por y contra aquellos sujetos que no están en la misma situación, en la misma posición jurídica cambiaria. Caso de los colibradores, coendosantes, coavalistas, porque cuando hay pluralidad de sujetos que ocupan la misma posición jurídica, entre ellos no rige la solidaridad del artículo 51. ¿Bien? Así que entre ellos rigen las normas de la solidaridad del derecho común, donde cada uno podrá reclamar a otro la cuota parte que le corresponde conforme al régimen de distribución y